Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nuestra segunda emisión, nuestro segundo en vivo, dedicado a esta temática que estamos desarrollando con el ensamble ARCOP, dedicada al pluralismo, a la otredad desde el punto de vista de la música. Mi nombre es Andrés Benavides, soy conferencista del ensamble ARCOP, soy flautista de profesión y estoy muy feliz de estar una vez más junto a ustedes, dándoles las buenas noches a los que se están conectando en vivo. Hoy tenemos a un invitado de gran torniquet. Se trata del maestro Óscar Hernández Salgar, un gran investigador que ha dedicado gran parte de su objeto de estudio a las músicas populares de Colombia. Recordamos y agradecemos al Banco de la República, o más bien, agradecemos al Banco de la República, sede cultural, Centro Cultural de Medellín, por hacer este espacio, por brindar este espacio. Recordamos que esta es una alianza con la cual estamos desarrollando esta temporada de transmisiones en vivo junto con el ensamble ARCO. Entonces, damos la bienvenida al maestro Óscar Hernández, quien está por aquí con nosotros. Óscar, bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Muchas gracias a Arcop, a Laura, a Emma, al banco por facilitar esta posibilidad. Bueno, a Óscar ya lo hemos tenido por acá en nuestra temporada pasada dedicada a música en tiempos de conflicto, donde precisamente hablábamos de su tesis doctoral, que justamente relacionaba el tema del conflicto con las músicas populares de Colombia. Hoy también tocaremos el tema de su tesis doctoral dedicada a las músicas populares, esta vez desde otro enfoque, que también es muy importante, lo que es la autoridad musical, el pluralismo, la alteridad desde el punto de vista de la música y cómo esto es tan vital para la configuración de nuestra identidad. Entonces, bueno, Óscar, háblanos de ti, de tu experiencia, tu vida musical, cómo te has decantado en la investigación, qué es lo que más te apasiona en la investigación, etcétera. Gracias Andrés. Pues a ver, yo soy músico de pregrado. Yo hice un énfasis en administración cultural porque no sabía que la administración cultural era más administración que cultura en algunos casos. Luego terminé haciendo una maestría en estudios culturales y un doctorado en ciencias sociales y sin querer terminé haciendo investigación musicológica, sin querer y sin tener formación específica en musicología, pero bueno, he terminado haciendo algo parecido a la etnomusicología y como pasé por los estudios culturales, siempre he tenido una preocupación muy grande por el poder, por cómo el poder atraviesa el sonido musical. Y eso me ha llevado a concentrarme, por un lado, en la significación musical y sobre todo en el papel político de las emociones musicales, que es, digamos, lo que más exploro a partir de ese momento en que hice la tesis ya hace 10 años. Y he seguido trabajando en eso, en la combinación de la música con otros modos de lenguaje y en cómo se puede orientar la acción a través de las emociones y constituir así dispositivos políticos en los que participa la música. La relación de poder y la música, esa era la parte de la premisa de tu investigación. ¿En qué proyectos de investigación estás trabajando en este momento? Hablabas de punto de música de plancha, en el último en vivo, ¿cómo va avanzando eso? Sí, ese fue un proyecto que ya terminó. La idea era ver, a ver, en la tesis yo abordaba la transición emocional que hubo en Colombia más o menos entre el año 30 y el 60, mediados del siglo XX, y me interesaba con lo de música de plancha empezar a explorar otra transición emocional, que es la que se da desde los 90, finales de los 90 hasta la primera década del siglo XXI. Y que consiste ya no tanto en ese imperativo de alegría, que es lo que ocurre a mediados del siglo XX con la llegada de las músicas del Caribe al interior del país,
sino más bien una transición que acompaña el cambio de un capitalismo industrial a un capitalismo tardío, acompañando los procesos de neoliberalización, la llegada de las constituciones multiculturalistas a distintos países de América Latina. Entonces yo quería ver la relación entre las emociones de la balada romántica, el surgimiento de la etiqueta de plancha y otras etiquetas de gusto culposo como la música de nana en Brasil o la brega en Brasil, la música de nana en Chile, y cómo eso está relacionado con cambios en el capitalismo, en cambios en las estructuras familiares, en las relaciones amorosas, que empiezan a ser más funcionales a otro tipo de economías, para ponerlo así chiquito. Entonces hay un artículo que va a salir a finales de este año en la revista Resonancias de la Católica de Chile, con los resultados de esa investigación. Básicamente hice un análisis multimodal de 100 canciones de música de plancha y esa fue como la parte gruesa del trabajo. Y ahora estoy empezando un proyecto de investigación que tiene que ver más con neurociencias y psicología de la música, para ver cómo la combinación de la música con ciertas imágenes puede aumentar o disminuir ciertas disposiciones a actuar a través de la confianza y a través del asco y a través de la violencia y de la deshumanización. Eso está en proceso, digamos, apenas va a empezar ese proyecto, entonces sí, suena muy distinto, pero no lo es tanto porque lo que tienen en común es la relación entre la música y otras formas de significación. La significación, la semántica de la música. Eso de la plancha yo creo que lo vamos a tratar un poquito más adelante, porque hablaremos, por ejemplo, de las influencias extranjeras en nuestra identidad, como siempre a través del comercio y los fenómenos de globalización, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pues permitió estos intercambios culturales. Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de la tesis de los mitos de la música nacional, ha estado muy presente el tema de la construcción de la identidad nacional en el contexto colombiano. ¿Qué papel tiene la música en la construcción de la identidad en Colombia? A ver, es difícil hablar de identidad como una identidad cuando uno se refiere a algo tan grande como un país, ¿no? Las identidades son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que somos, ¿no? Los bogotanos somos tal cosa, los musicólogos somos tal y así, 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 los colombianos somos así, así, así. Entonces, cuando uno tiene una población de 50 y pico millones de personas diciendo de distintas formas, los colombianos hemos sido esto y esto y esto y somos esto y esto y esto, nunca va a tener algo así como una identidad, ¿cierto? Lo que hay es muchas formas posibles de llenar eso que puede interpretarse como identidad colombiana. Entonces, la música es uno de esos elementos que entra a ser parte de todas esas disputas y posibilidades que están alrededor de la identidad. Pero la misma música puede ser utilizada para construir identidades distintas e incluso diametralmente opuestas. Yo siempre pongo este ejemplo y es la canción Color Esperanza de Diego Torres. Hubo una época en que se utilizaba para todas las campañas políticas. Pues porque es una canción animada que habla de esperanza y le sirve a cualquier propuesta política. Y también, Entonces, perdón, yo hago la interrupción, o más bien hago la puntuación. También la Color Esperanza fue utilizada al inicio de la pandemia. Pues además, sí. entonces se presta para muchas cosas, pero yo puedo utilizarla para fortalecer identidades diametralmente opuestas en lo político. Entonces, la música no se puede considerar sola, como si sola produjera identidades. Pero la música, precisamente por su poder de inducir y expresar emociones y transmitir significados muy complejos y muy densos, contribuye a la construcción de identidades. Entonces uno ve que las identidades en las que la música es central, por ejemplo, las de las tribus urbanas, las de los reggaetoneros versus los metaleros, la música es un factor muy fuerte para la construcción de identidad. Pero no siempre tiene esa fuerza, ¿sí? Depende también de cómo es usada, de cómo es apropiada, de cómo entra en relación con otras formas de significación. Entonces, uno lo puede afirmar más fácilmente si uno está haciendo un trabajo de investigación donde está observando un fenómeno muy localizado, muy situado,
pero es difícil afirmar cosas a nivel macro, a nivel de un país. Cuando yo abordé ese cambio emocional que hay en Colombia de una nación que se consideraba a sí misma muy homogénea, muy que se miraba en el espejo de lo que ocurriera en Bogotá, muy centrada en que todos debíamos parecernos a los mestizos de los Andes, a una nación que se mira más como una nación caribeña, alegre, extrovertida, es porque con la distancia temporal uno puede ver que hay ese cambio, ¿sí? Que hay una mayoría de personas que giran hacia eso, pero son procesos que a la distancia se pueden ver grandes, pero que para examinar cómo ocurren hay que ir a lo micro, a ver qué está pasando, qué es lo que hace la gente con la música, en qué circunstancias, en qué contextos. Entonces, uno puede coger hitos en los que se da cuenta de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, en la encuesta folclórica de 1942, los maestros de la costa atlántica a los que se les preguntaba por cuáles eran las músicas nacionales, decían, por supuesto, el bambuco y el pasillo. También hay unas músicas locales de la costa Caribe que son el porro, no sé qué, tal. Pero esto era una respuesta muy clara. Sí había una visión de lo central desde la música. Si uno le pregunta ahorita a cualquier persona en el Caribe cuáles son las músicas nacionales, yo dudo mucho que su primera respuesta sea algún género de música andina colombiana. ¿Sí? ¿Me puede repetir el año de la encuesta? En 1942. 1942, cuando Germán Arciniegas era ministro de Educación, se hizo una encuesta folclórica que es como la única que se ha hecho de esa naturaleza y que no sirvió para mucho porque nunca se sistematizó, pero Renan Silva, un historiador muy importante, tiene varios libros en los que hace un análisis de los resultados de esa encuesta. Eso es muy fascinante. Además, pues nosotros en el Ensamble Arcop tocamos una obra del compositor Adolfo Mejía, de origen cartagenero, y él, con mucho sentido nacionalista, compone una obra que se llama La Pequeña Suite, en donde resalta el bambuco y el pasillo como la música nacional. Claro. Hoy en día, por ejemplo, un compositor como, por ejemplo, Sumaque va a resaltar los aires tropicales, hasta vallenato. Entonces, realmente es interesante observar cómo ha cambiado el imaginario de la identidad, porque de lo que hablas son imaginarios y como bien apuntas, las identidades pues son dadas a cuántas personas hay en el país y en el planeta, pues tantas identidades como habitantes hay en el país. Sí, pero hay tendencias, digamos. Por eso es que uno Sí. puede ver el cambio. Si se sitúa en los extremos de un proceso histórico, uno puede ver el cambio, pero cuando uno está en la mitad del proceso es muy difícil verlo, ¿sí? Entonces, por eso toca, digamos, aquí lo difícil es conectar esos cambios grandes macro que uno ve con los procesos micro y para poder decir, sí, hay una construcción de identidad que está en marcha y que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX está más hacia lo Caribe. Eso no quiere decir ni que todo el mundo desde 1950 se identificara de esa forma, ¿sí? ¿Sí me explico? Sino que hay un proceso histórico en el que uno puede ver cierta tendencia. Tampoco es tan atomizado como decir cada persona tiene una identidad completamente diferente, que eso sería el otro extremo ya muy relativista. De acuerdo. Entonces, ¿cómo definimos el término identidad colombiana o qué sería lo que caracteriza a la identidad colombiana? Pues yo ahí tomo mucho a Paul Ricoeur, quien, y bueno, mucha otra gente lo ha utilizado para explicar las identidades musicales, como Pablo Vila, para decir que la identidad es algo narrativo, la identidad es ese cuento que nos echamos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad colombiana? Primero, no hay una identidad colombiana, pero si una mayoría de personas decimos o tendemos a decir que los colombianos somos esto y lo otro, pues eso es lo que termina constituyendo la narración que hacemos de nosotros, es lo que constituye nuestra identidad. Lo que pasa es que hay muchas narraciones, pero hay algunas que se van posicionando. Por ejemplo, la historia de Colombia, en la historia de Colombia tiene un gran peso la historiografía liberal. A partir de la República Liberal, desde el año 30 y en adelante, la mayoría del ejercicio historiográfico en Colombia ha tenido una vertiente más afín a la ideología liberal. Entonces, uno tiende a periodizar de acuerdo a la historiografía liberal.
Pero hay otras formas de narrar la historia en Colombia. Lo que pasa es que no son tan conocidas. Lo que se enseña en los colegios es la historia de esa narración que nos hemos echado. ¿Sí? Entonces, hay historias con H mayúscula que son las que terminan siendo tomadas como la gran narrativa de nación. Y hay otras historias con H minúscula, podría ser una diferencia, que son las que están disputando esos significados. La identidad nunca es estable, siempre está siendo disputada. Y lo mismo pasa con las músicas. Uno no puede decir, hasta tal año la identidad musical colombiana consistió en estos géneros y a partir de tal año. No, es mucho más complejo que eso. Y es mucho más complejo también la diferencia entre lo nacional y lo extranjero. Porque la identidad musical, de pronto me adelanto una pregunta que creo que me va a hacer después, pero en muchos pueblos en Colombia, yo puedo dar ejemplo de uno que conozco muy bien, la música más definitoria de los rasgos que comparte la gente en ese pueblo es la ranchera. La ranchera, sobre todo asociada al cine mexicano de los años 30, 50. ¿Cómo se llama el actor que protagonizaba este tipo de películas? El actor más, Y pues hay muchos. pero el más famoso. Javier Solís, está Jorge Negrete, pues hay una cantidad. Sí, como bueno, no estoy hablando de un actor, de pronto el antecesor de Vicente Fernández, pues se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, sigamos. Pedro, Pedro Infante, Pedro Pedro Infante. Infante, claro. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces, a todas estas, entonces, ¿cómo, haciendo el rastreo histórico, cuáles son los rasgos más característicos a nivel musical que definen nuestra identidad? ¿O cuáles son las músicas que influyen principalmente en nuestra noción de identidad, según esas narrativas de las que hablabas? Pues a ver, ha habido un cambio en la forma de comunicar, en la comunicación masiva y en qué dirección va la comunicación. Eso hace que la forma de narrarse una nación también vaya cambiando. En un momento en el que la comunicación es más unidireccional, porque está dependiendo de medios masivos, por ejemplo, en el año 30 surge la radio, más o menos en el 29 aparece La Voz de Barranquilla, pero en la década de los 30 es donde surge la radio, pues la radio es un vehículo de comunicación unidireccional donde tiene un centro de emisión y una audiencia masiva a la que llega, ¿cierto? Igual que la televisión que llega a Colombia en los 50, en el gobierno Rojas Pinilla. Durante esos años es mucho más fácil construir un relato de nación unificado. Y efectivamente, nosotros que alcanzamos a vivir algunos años de la Constitución del 86, todavía tenemos esa sensación de que es sentirse en un país más homogéneo. ¿Sí? ¿Qué pasó en el 91? En el 91 no solamente apareció una nueva constitución, sino que hubo también unos cambios culturales que venían de antes, pero que sobre todo en los 90 se explotaron, y es que empezamos a darnos cuenta de que el país era muy diverso. Pero no solamente nos dimos cuenta porque la constitución y porque el discurso multiculturalista, sino porque las formas de comunicarnos cambiaron. Empezaron a llegar más productos de otros países por la apertura neoliberal, pero además empezaron a surgir también más canales de televisión, más opciones, luego aparece Internet, luego aparece... Entonces, digamos, el control de un relato de nación desde una instancia central, ahí ya se hace mucho más difícil. Claro, hoy en día mucha gente dice es que Caracol y RCN tienen el monopolio mediático en el país, pero si uno se va a ver, no es tan cierto. Digamos, las redes sociales es por donde fluyen las críticas a Caracol y RCN, pero también por donde fluyen los contenidos de Caracol y RCN. Entonces, hoy en día, por las formas de comunicarnos, es mucho más difícil decir, en este momento, nuestra identidad musical es esta y esta y esta. Pero hay unos mainstreams, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la industria del reggaetón en Medellín ha sido muy importante. El hecho de que haya personas como J Balvin, como Maluma o como Karol G que tengan tanta presencia, no solamente en Colombia, sino en el exterior y de vuelta en Colombia también, hace que ya, digamos, el reggaetón ocupe un lugar central dentro de la identidad musical de mucha gente, siendo de todos modos algo disputado porque hay mucha gente a la que no le gusta y no le gustará jamás el reggaetón. Pero
la identidad como eso que nosotros decimos que nos une y ese rasgo que en la práctica, en la vivencia nos une, pues no es sino ir a cualquier sitio de rumba en cualquier ciudad de Colombia y lo más probable es que usted escuche reggaetón. Entonces, ahí hay una construcción de identidad. No necesariamente tiene que haber un discurso elaborado verbal. El solo hecho de que en la mayoría de fiestas se escuche y se baile reggaetón ya constituye un rasgo en común con el que nosotros nos empezamos a reconocer. Y porque eso es lo que constituye la identidad, aquello que me permite reconocer a alguien que hace parte de mi mismo grupo. Si yo estoy en otro país y de repente oigo a alguien que está escuchando a J Balvin y le oigo cierto hablado, con eso ya sé esa persona es colombiana. Aunque mucho extranjero ya J Balvin, ¿cierto? Pero Sí, por eso dije lo del hablado. sí, Pero digamos, es parte de los rasgos identitarios reales que están operando. Pero también operan, porque esto no es tabula rasa, también operan los discursos que ha habido históricamente sobre músicas que en algún momento han llegado a considerarse nacionales. Entonces, porque claro, como esto es una narración, las narraciones recogen lo que ha sido el pasado también. Entonces, también nos echamos el cuento a nosotros mismos de que el vallenato ha sido central para Colombia, por lo menos desde finales del siglo XX y principios del XXI, ¿cierto? Entonces, si bien en este momento el vallenato ya no es tan central como sí lo está haciendo el reggaetón, pues sí fue muy, muy central durante mucho tiempo y por lo tanto es fácil que siga siendo parte de esa narración que nos hacemos a nosotros mismos sobre cuáles son nuestras músicas populares. Las músicas claro. andinas colombianas, por ejemplo, ya no tanto, ya usted tiene que irse a ciertos círculos, usted tiene que ir al Festivalito Ruitoqueño o tiene que ir al Mono Núñez en Ginebra o a ciertos espacios en los que se sabe que hay mucha gente que todavía siente las músicas andinas como músicas nacionales, pero ese discurso cada vez es más minoritario. Queda como en la historia, ya que ya es algo del pasado, como en una narrativa del pasado de nuestra identidad, pero sin embargo, pues, algo como cliché, o sea, uno Para escucha mucha gente, pero para mucha otra gente no, para mucha otra gente sigue siendo su núcleo, ¿no? su música, O sea, la exacto. música andina se practican en muchos lugares del país. Sin embargo, uno escucha ay, qué orgulloso me siento de ser colombiano de Garzón y Collazos en cualquier parte del mundo. Pues digamos, como ciertas perlitas de cada género que son como lo más estereotípico de lo identitario. Sí, no, yo estoy seguro que si una persona que alguna vez en su vida haya escuchado duetos cantando pasillos y bambucos y está fuera del país y escucha algo de eso, inmediatamente algo se le dispara porque hace parte de la narrativa que nos hemos hecho, entonces sí sigue siendo parte o sea, sigue haciendo parte de esa construcción identitaria. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos, no es un rasgo que se sienta tan contemporáneo, pero eso no quiere decir que se excluya, porque vuelvo y digo, la narración recoge el pasado. Tiene que recogerlo, porque es la idea de que hay una trama que construye esa narración, es esencial para que podamos sentir que hay algo que nos conecta con el pasado de Colombia y que nos proyecta hacia el futuro. Sí, la identidad tiene una dimensión temporal y sobre todo en la identidad de una nación que se construye con un relato de nación, tiene que recoger algo, tiene que tener algún principio de continuidad desde algo que viene de atrás y algo que me permite entonces proyectar a cómo va a ser mi futuro, negativo, positivo, como sea, pero por ejemplo, el discurso que dice es que los colombianos siempre hemos sido violentos y por eso nunca vamos a salir adelante, es una forma de narración que recoge elementos del pasado y proyecta un futuro. De la peor manera posible, pero lo hace. Ahí hay una construcción identitaria. De la cual a veces es muy difícil salirse, el caso de todo lo que ha sido el narcotráfico o lo que está sucediendo ahora con la reciente Copa América. Es difícil romper esos esquemas. Las identidades, aunque sean muy móviles y aunque sean múltiples, que eso es como algo que se ha vuelto un lugar común en las ciencias sociales en los últimos años, ahí las identidades son múltiples y son móviles y todo el tiempo están cambiando, pero se experimentan como algo duro. Yo no experimento siempre la identidad como una camiseta que me pongo cuando se me da la gana.
las identidades se sienten como algo más que eso. Si no, no serían tan importantes, si no, no estaríamos hablando de esto. Las identidades se sienten como algo que efectivamente afecta la forma en que me desenvuelvo en la vida, la forma en que espero que los demás me vean, ¿sí? La forma en que me relaciono con otros, en que encuentro puntos en común con otros. Entonces las identidades, aunque sean múltiples, sí pesan mucho. Y cuando, por ejemplo, uno ve la gente que se estaba metiendo por los ductos de ventilación al estadio Hard Rock de Miami en la final y dice, ahí estamos pintados los colombianos, lo que está haciendo es trazar una línea de continuidad entre eventos pasados que probablemente no tuvieron nada que ver con eso y eso. ¿Sí? Entonces uno empieza a conectar los puntos. Esa trama, esa forma de conectar los puntos es lo que constituye la identidad y empieza a ser incorporado a cómo se ve uno a uno mismo y empieza a tener una especie de núcleo duro cuando persiste y se repite y se repite y se repite mucho. Por ejemplo, esto de la violencia de los colombianos somos violentos se ha repetido mucho a raíz del conflicto. Y ha habido mucha gente tratando de contestar ese discurso, decir, no, un momentico, no, por qué nos creemos tanto eso? No es necesario, porque empezamos a creer que somos violentos, entonces ya asumimos como algo natural el comportamiento violento. Sí, ya es algo que se debería esperar de nosotros como colombianos. Entonces es complicado porque sí tienen una cierta tendencia a endurecerse las identidades cuando permanecen en el tiempo y cuando son reforzadas. Sí, de acuerdo, sí. Es el tema de la identificación, que incluso tiene que ver con la psicología y es algo complejo y daría como para otro, otro podcast. Entonces, le voy a pedir el favor a nuestro equipo de rodar esta nota que grabamos previamente. En su libro Los mitos de la música nacional, poder y emoción en las músicas nacionales, el profesor Óscar Hernández hace un recorrido por los fenómenos políticos y culturales que marcaron el desarrollo musical de las músicas populares de Colombia entre 1930 y 1960, una época que cimentó las bases de los géneros musicales que consideramos más emblemáticos en el país. El profesor Hernández señala que, a pesar de vivir una situación difícil a nivel social, económica y política, Colombia es percibida a nivel internacional como un país alegre y feliz, debido en gran parte a la propagación de un imaginario procedente de la costa atlántica colombiana que permeó culturalmente a todos los territorios de la nación. A partir de esta premisa, elabora todo un análisis de los mitos que se crean alrededor de las músicas populares, donde las músicas de la costa son tildadas de alegres y festivas, mientras que las del interior, las músicas andinas, son consideradas introspectivas, tristes y melancólicas. La pregunta de si estas narrativas, desarrolladas en torno a las músicas populares del país, influyeron en la construcción de nuestra identidad como colombianos, son parte del objeto del estudio del profesor Óscar Hernández. Bien, entonces, pues esto hace parte de lo que veníamos hablando, las identidades, las narrativas. Por ejemplo, según tu investigación, hablemos de la música de diciembre, que eso es algo, a mí me da mucho la atención que ese repertorio como que no se renueva y se conserva. Y hacemos todo lo posible por mantenerlo ahí. Pero en algún momento apareció. ¿Cuál ha sido la evolución de esta música? ¿Por qué parece haberse quedado como estática en el tiempo durante todos estos años? Pues yo creo que tiene que ver mucho con el uso social que se le ha dado precisamente. Uno, ¿con quién escucha esa música en diciembre? Pues normalmente en diciembre se reúnen las familias y hay un intercambio intergeneracional. Y uno se encuentra con el tío que no ve hace rato, los abuelos, sí, los nietos. Ahí, yo creo que ese intercambio intergeneracional facilita que sea una música que tienen en común, porque cuando hablamos de identidad estamos hablando de rasgos en común, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común las tías con el abuelo? Pues hay una música que en algún momento de su vida han compartido
y que si además los medios la posicionan como música de diciembre y si además tradicionalmente empieza a usarse así, digamos, favorece un ambiente de reconocimiento de distintas generaciones y de compartir y de disfrutar y todo. Ahora, eso tiene otros componentes. Yo en el libro analizo cómo varias de las músicas del chucuchucu decembrino utilizan gestos musicales, armónicos y melódicos, que han sido construidos en otros géneros como asociados a la melancolía. Y me pregunto por qué esa relación. Y uno podría ver también que dentro de ese encuentro intergeneracional que se da en esas fiestas decembrinas también hay mucho componente de nostalgia. De que en la familia no todo es diáfano y transparente, todas nuestras familias tienden a ser disfuncionales. Entonces, eso hace que esos encuentros casi nunca son fáciles, ¿no? Todo el mundo tiene historias de algún diciembre muy complicado y yo creo que tal vez ahí hay una complejidad emocional que no es fácil desentrañar. Y todo eso se mezcla para que por alguna razón esa música se sienta apta, digamos, se siente apta por los mayores, por los más mayores, por los menores, porque de alguna manera es la música en la que se encuentra la familia, en la que se encuentran los otros, y es una música que permite, yo no sé, eso del reconocimiento intergeneracional me parece supremamente poderoso. Es decir, esa música cumple una función social muy importante que no cumplen tan fácilmente otras músicas en otros momentos del año. Específicamente la música de diciembre, claro, y es la época, como bien lo mencionabas, donde por fin nos encontramos como familia. Tal vez hay otros momentos como el Día de la Madre o el Día del Padre, pero en esos momentos no se escucha tanta música como si lo es en diciembre. Eso es clave. ¿Y qué tanto ha influido esa música en la identidad? Como bien lo nombrabas, pues hace o teje lazos entre familias, pero a nivel nacional. Pues al haberse vuelto ya, digamos, en esto tienen que ver mucho los conglomerados mediáticos y la forma en que ciertas grupos de emisoras y de programadoras de televisión tienen un alcance nacional, pues se ha vuelto una tradición nacional, ¿cierto? Y entonces al volverse una tradición nacional, pues termina siendo algo que permite el autorreconocimiento. Entonces yo puedo en un diciembre en otro país encontrarme con gente de otras regiones de Colombia compartiendo esa tradición. Eso hace que sea muy fuerte en términos de construcción de identidad, claro. Ahora, su función está acotada a unos momentos y a unos usos, por lo que no se podría decir como que es la música identitaria de Colombia, pero de todos modos yo creo que cumple una función social muy importante. De acuerdo. Continuamos en nuestras preguntas. Entonces, volviendo a ese concepto de la costeñización que mencionas en tu libro, ¿será que la identidad musical colombiana está sesgada o limitada a cierto territorio? Está como Ah, sesgada, o sea, creemos que de pronto eh, teníamos un maestro que decía que Valledupar era la ciudad más grande del mundo porque se había expandido por toda Colombia. ok, interesante, claro, porque es que en Valledupar hay una cosa de sinonimia entre Valledupar y vallenato, que es muy fuerte y que no se da tan fuerte en otras ciudades, ¿no? Pero a ver, hay una relación de la música con el territorio, en la medida en que las músicas, sobre todo las músicas tocadas en vivo, compartidas en espacios físicos, empiezan a ser asociadas a unos determinados contextos, ¿sí? Espaciales y geográficos y territoriales. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido músicas que se asocian con lugares. Pero eso ha venido cambiando lentamente a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Porque el consumo de música ya no está necesariamente tan atado a un lugar.
por los procesos de mediatización, por la desterritorialización que implica poder consumir música grabada de cualquier lugar en cualquier momento. Perdón, Ahora, ahí hago la acotación. Por ejemplo, yo en estos días viendo a un youtuber, ahí muestran a un chico que era metalero y que era de Montes de María. claro, sí, Mm. sí, no, es decir, uno puede encontrar muchas manifestaciones cruzadas y entonces ya pensar que hay una música pura, tradicional de un lugar que solo corresponde a ese lugar, ya a estas alturas esto es cada vez más difícil de sostener. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de costeñización, y ese término lo utiliza primero Peter Wade en su libro de Música, Raza y Nación, que yo lo que hago es como un comentario a ese libro, pero desde una visión más musicológica, estamos hablando de un proceso histórico en el que hay unas músicas que están asociadas con el Caribe, ¿cierto? Y hay unas músicas que están asociadas con la región andina y hay unos procesos históricos alrededor de eso. Pero uno tiene que situar las cosas en su contexto histórico. Ahora, no es que ya las músicas estén totalmente desterritorializadas. Incluso en un género como el reggaetón, uno puede identificar reggaetón de Medellín, reggaetón de Puerto Rico, tienen diferencias en su sonoridad, en las letras, en la forma en que se producen, ¿sí? Pero por cosas, no sé, el uso del parlache en el reggaetón de Medellín, que uno no lo encuentra en reggaetón de otros sitios, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen que de todos modos siga habiendo alguna adscripción de lugar, pero esa adscripción de lugar es cada vez más débil. Entonces, yo no creo que uno pueda comparar la relación entre identidad musical y territorio hoy en día con cómo ocurría en los años 30 o con cómo ocurría en los años 50, porque ya no estamos tan atados al territorio. Pues el solo hecho de que yo pueda estar en cualquier lugar moviéndome en un bus con unos audífonos oyendo Spotify y puedo escuchar música de gamelán o puedo escuchar música clásica de una orquesta alemana o puedo escuchar pop, K-pop y entonces ahí, ¿qué pasa con la identidad musical? Que Por ejemplo, depende, esa es la pregunta, y voy a intentar una respuesta, que la identidad musical no depende solo de la música, que es lo que dije al puro inicio, sino de cómo la articulo una narrativa sobre mí mismo y sobre los grupos con los que comparto. Si yo soy un adolescente que le encanta bailar K-pop y que me aprendo los nombres de todos los grupos de K-pop y aprendo las letras en coreano porque me fascina el K-pop, pero estoy bailando aquí en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, conozco muchos, pues ahí Corea se vuelve una parte importantísima de mi identidad y la cultura coreana y el K-pop, ¿sí? Porque estoy viviendo eso como parte de mi construcción identitaria. Eh, entonces, si la música no actúa sola en la construcción de identidad, sino depende de cómo es apropiada y cómo es puesta en relación con otras cosas, con la forma de vestirse, con la gente con la que uno se junta, con qué hace con esa gente con la que uno se junta, con para qué uso la música, etcétera. sí, ahí me surgía una pregunta, por ejemplo, como la música ya no está atada, digamos, a cierto territorio, sin embargo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un reggaetón de Medellín y un reggaetón producido en Puerto Rico? Eso es algo que, por ejemplo, pues a simple oído, pues no percibe uno tanta diferencia, salvo de pronto, o incluso el parlache en Medellín, el parlache de Puerto Rico, o ciertas cosas son incluso adoptadas. Por ejemplo, amalte, encendelte, o sea, Sí, la R reemplazada por la L, como lo hacen los puertorriqueños, incluso el reggaetón de Medellín también adopta ese modismo. sí, pero el mor es completamente parlache antioqueño. Eso sí es verdad. Y hay una cosa que ha pasado, que pasó con el reggaetón en Medellín y es que desde el principio trató de ser un género menos calle. Digamos, el reggaetón puertorriqueño sí está más atado al barrio, a la calle, a contextos incluso más violentos, mientras que el reggaetón en Medellín parte de un grupo de personas que empezaron a probar letras con reggaetón en colegios
con letras distintas, con letras románticas, con menos contenido violento y con menos sonoridad de calle. Uno ve los timbres sintéticos, por ejemplo, del primer Daddy Yankee. Yo no soy un experto en reggaetón ni lo voy a pretender, pero el Daddy Yankee de Lo que pasó, pasó y para atrás, se oye mucho más metálico, se oye mucho más cruda la producción, y no era por falta de recursos técnicos, era porque la sonoridad se buscaba así. Cuando uno oye el reggaetón que hacen hoy en día reggaetoneros de Medellín, es un reggaetón que obviamente, claro, hay mucho tema sexual. Digamos, lo sexual sigue siendo muy explícito y una posición muy, digamos, agresiva con una masculinidad muy problemática, digamos, pero se siente menos calle, se siente menos barrio que el reggaetón puertorriqueño de los 90 finales. Bueno, Interesante. Ahí, diferencias paréntesis, son sutiles, pero ahí están. ¿conoces de pronto algún investigador que esté tratando todo el tema de reggaetón a Es nivel que dirigí un musicológico? trabajo de grado de estudios, de una maestría en estudios culturales que hizo Sara Kapkin. Ella es periodista y ha trabajado sobre temas de reggaetón allá en Medellín, y su trabajo de grado tuvo que ver con las fronteras invisibles entre rap y reggaetón en Medellín. Sara Muy, Kapkin Sierra, Sarah Kapkin. y ella está allá en Medellín. Vamos a tomar nota de eso. Kapkin con K, las dos. Kapkin, Sí, Kapkin. sí, Lo voy a anotar por acá. Kapkin. Sarah Kapkin, ¿cierto? sí. Listo, Kapkin. listo. Por ahí apareció una pregunta en pantalla, pero no alcancé a leerla. A ver si de pronto me la puedes poner. A ver, Eso. dice Alba Alba Rocío Rocío Rojas León. Rojas. ¿Cómo ¿Cómo analiza analiza usted usted la la relación relación entre de rock y población joven en lo identitario que entremezcla la influencia extranjera y la nacional? Eh, um, Relación entre rock y población joven en lo identitario que entremezcla la influencia extranjera y la nacional. Hmm, Yo no sé, es que dentro del rock hay tantas cosas, porque uno encuentra gente que se mete, o sea, hay muchas subculturas dentro del rock. Yo puedo pensar en gente que no sé, que le gusta el death metal y que se sabe los nombres de todos los grupos estadounidenses, pero que jamás ha oído metal colombiano. Y hay unos circuitos de gente de metal colombiano, sobre todo en Medellín, en Cali y en Bogotá, que son las ciudades en las que más ha habido producción de metal. Entonces, ¿qué tanto se entremezcla en esas tribus urbanas tan fuertes? Yo no sé, pero digamos, en la mayoría de jóvenes que oyen de esto y de lo otro, pues sí, seguramente hay una mezcla. Yo mismo cuando era joven oía alguito de rock latinoamericano, pero también oía mucho rock anglo. eh, y yo creo que en ese caso, si yo me empiezo a identificar como rockero, rockero en general, no como alguien que especialmente le gusta el rock colombiano, sino como alguien que escucha rock en general, pues los rasgos identitarios tienen que ver con los que comparto con cualquier persona a la que le gusta el rock, cierta búsqueda de la autenticidad, la irreverencia, una posición de masculinidad un poco agresiva. Sí, digamos, esos son como rasgos que se asocian al rock, ¿sí? En muchos sitios, pero habría que ver para precisar la pregunta de Alba Rocío si estamos hablando de un contexto más ubicado, de algún grupo que se dedique a un tipo de rock en particular. Porque es que todo depende, otra vez, de cuál es la narrativa que nos hacemos con esa música. Pero vuelvo y digo, la narrativa no es solamente lo que hablamos, sino también cómo nos vestimos, qué tipo de grupos oímos, cómo valoramos eso. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser una persona que eventualmente oigo rock, pero no me identifico como rockero, ¿sí? No incorporo valores, juicios, criterios que son comunes en la gente que escucha primordialmente rock. Yo eventualmente puedo escuchar System of a Down,
pero porque alguna vez me presentaron eso y me gustó, pero no estoy todo el tiempo oyendo ese tipo de rock. ¿Sí? Entonces, Sí, no todo se integra a la trama narrativa que uno se construye. ¿Sí? sí. Ahí aprovecho para hacer nuestra publicidad como dentro del ensamble ARCOP, que a nosotros, pues, hablaba del rock. La gente que escucha música clásica, que es fiel seguidora de la música clásica, por lo general está escuchando a lo que, pues, a los compositores europeos de toda la vida, Mozart, Beethoven y Bach y demás. Y nosotros estamos en esa búsqueda también de decirle a la gente, oiga, es que también en Colombia ha habido gente que ha compuesto música, comillas, clásica, que el término sería más preciso, académica. Entonces, ahí hago el paréntesis, ahí haciéndonos cuñita a nosotros. Continuamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se está haciendo para darle visibilidad a las músicas de otros territorios como el Amazonas, por ejemplo? Pensamos muy poco, si sabes algo de eso. No, pues hay mucha gente tratando de hacer cosas y yo sé que en este Ministerio de Cultura hay una intención de descentralizar cada vez más la gestión cultural, que a pesar de todos los esfuerzos ha seguido siendo una gestión cultural muy centralizada. ¿Sí? Las convocatorias se hacen desde Bogotá, con criterios de Bogotá, para tratar de cubrir un territorio que es inmensamente diverso y vasto, pero sé que estos cambios que hacen que, por ejemplo, ya para participar en una convocatoria no haya que elaborar tanto el lenguaje y que haya un poco menos de burocracia para facilitar la participación de gente de otras regiones. Esos son pasitos, yo creo, en la dirección correcta. Pero, digamos, lo que debe hacer el Estado, si me preguntan por la posición del Estado, es facilitar las condiciones para que haya una dinámica local. ¿Sí? No tratar de intervenir en un fomento desde el centro, sino más bien ver cómo hacer para que haya procesos, es decir, facilitar los procesos que la gente ya hace en las regiones. Porque en todo el país hay gestores culturales que sacan adelante procesos con las uñas, que sacan grupos, que hacen presentaciones, que graban discos o sí, que participan en festivales, etc. Y eso siempre ha habido, pero ha sido muy difícil la gestión cultural desde regiones apartadas. Entonces yo creo que lo que se debe seguir tratando de hacer es no tanto hacer un fomento con estímulos centralizados donde usted tiene que corresponder a las lógicas del centro, sino más bien ponerse en el papel de facilitar la emergencia de procesos autónomos y locales. Y ahí entra el tema de el poder en la música. Pues hay muchas formas, en todo lo que hemos hablado entra el poder en la música, pero en este caso entra el poder político institucional, digamos. Sí. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, géneros como el vallenato siguen evolucionando, a pesar de que pareciera ser que a nivel comercial pues nos hubiéramos quedado en los éxitos del pasado. Pues yo no creo, yo creo que digamos, el vallenato comercial siempre ha sido muy dinámico y sigue habiendo cosas que salen, y hay una producción constante. Lo que pasa es que otra vez hay un acervo que hace parte de la narrativa sobre el vallenato, pues que no vamos a desconocer, digamos, desde Escalona hasta Diomedes Díaz, pasando por el Binomio de Oro. Hay una historia del vallenato que ha sido muy popular, muy conocida, ampliamente conocida, que ha sido masiva y que por lo tanto hace parte de la historia del género, y como parte de la historia del género que se ha reconocido mucho tiempo como nacional, hace parte de nuestra identidad nacional para muchas personas. Siempre hay que hacer entre paréntesis para muchas personas, para otras no, ¿sí? Porque la identidad nacional no es lo mismo para todo el mundo. Pero el vallenato, yo creo que lo que pasa es que tiene siempre ha seguido dos procesos simultáneos. Un proceso muy purificado, correspondiente al ámbito del Festival de la Leyenda Vallenata, que está muy legislado, el vallenato son estos 4 aires de paseo, son, puya, merengue, y se toca en este formato, no sé qué, y entonces la gente que participa en el festival tiene que corresponder a una tradición que está muy, muy vigilada. Y por otro lado hay un vallenato comercial que todo el tiempo está innovando, metiendo otras cosas, cambiando de formatos, cambiando las letras. Uno oye los giros
melódicos, o las ornamentaciones del bajo, por ejemplo, en el vallenato, que cada vez se han hecho mucho más densas, recargadas, porque hay unos bajistas supremamente virtuosos en el campo del vallenato. Entonces, eso ha cambiado la sonoridad del vallenato. Incluso le meten funk, pues uno nota muchos Claro, elementos como del funk. claro, cada vez más hay cosas con vallenato funk, y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con Carlos Vives, que digamos es un incidente pequeño en la historia del vallenato, pero el vallenato no necesitaba de eso para seguir evolucionando y siendo muy, muy dinámico. De acuerdo. Aunque de pronto yo veo que todas las músicas son muy dinámicas, aunque no necesariamente ese dinamismo se ve reflejado en su relevancia comercial, ¿cierto? Sí, es cierto, es cierto. Digamos, de donde más uno ve apuestas es precisamente en la música más independiente, porque además la música comercial tiene que corresponder a algo que sea familiar para el oyente, para que sea más fácilmente apropiado y consumido, para que haya más ventas, porque prima el criterio comercial. Y eso está bien, digamos, es normal porque por eso es comercial, pero es muy difícil Claro. tener éxito comercial con algo muy raro. ¿Sí? Tiene que tener algo de familiaridad para que haya gancho. Entonces, por esa razón, la dinámica de las músicas se encuentra más en otros lados. Lo mismo pasa con la academia, por ejemplo, o pasó durante mucho tiempo. La academia era el lugar de la conservación. Y si yo, digamos, estoy hablando, por ejemplo, de compositores europeos del siglo XIX, si yo quería realmente hacer cosas distintas, yo tenía que hacerlas por fuera de la academia, porque en la academia yo tenía que ceñirme a un canon. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy en día yo creo que los procesos que se academizan y luego salen, eh, mueven cosas, mueven cambios, mueven transformaciones sonoras. Me da la impresión. Transformaciones sonoras. Sí, Transformaciones sonoras. Por aquí tenemos otra pregunta que estaban diciendo. y hay hartos comentarios. Nota. Dice Ruth Arias Balbuena. Profe, léela, por favor. Cómo los conciertos como eventos de encuentro se relacionan con la construcción de identidad colectiva en el contexto de diferentes formas de consumo de la música. Eso es clave. Gracias, Ruth, por la pregunta, porque los conciertos o cualquier tipo de experiencia musical en vivo colectiva donde yo tenga interacción con gente, pues es, como dice Simon Fried, la identidad musical es particular porque es lo más cerca que puedo estar a experimentar esa identidad. Me explico. Cuando uno es adolescente y se trata de identificar con algo, uno fantasea con ser esa otra persona, ¿no? Con ser el rockero, con ser la estrella de cine, con ser algo. Y la experiencia musical, cuando yo, por ejemplo, soy adolescente y me pongo la chaqueta de cuero y las mechas y me siento en una batería y empiezo a tocar, es lo más cercano a vivir como real esa identidad, ¿cierto? Entonces, cuando estoy con gente compartiendo en un evento, por ejemplo, cuando estoy, no sé, en una parranda vallenata, o si estoy en un concierto de música clásica, el hecho de estar compartiendo esa experiencia musical con otras personas hace que yo no solamente desde el discurso diga que hago parte de un grupo, sino que estoy materialmente siendo parte de ese grupo, desde las emociones, desde la disposición corporal, desde lo que está ocurriendo materialmente con el sonido en el aire. Entonces, los conciertos son claves para la construcción de identidad, o más que los conciertos, los espacios colectivos de escucha, cualquiera que sea, son clave para la construcción de identidad. Es muy difícil construir identidad colectiva si mi audición siempre es individual. Por eso, en la medida en que la audición de música es cada vez más individual y cada vez más en audífonos, ahí algo pasa con la construcción de identidad. La construcción de identidad. eh, por eso es que de pronto eso puede generar uno diría que se fragmenta la identidad. Sin embargo, mucha gente consume la misma música o pues mucho de un mismo género. Es como paradójico, ¿no? Sí, pero yo creo que la intensidad con la cual la experiencia llega a ser incorporada en la trama narrativa no es lo mismo. Se pierde algo cualitativo ahí.
¿sí? Es decir, yo siempre, claro, tiene que ver también con que uno construye mucho de su identidad musical con lo que está hoy escuchando a los 14, 15 años, ¿no? Es una edad particular para eso. Pero por ejemplo, estuve el 28 de noviembre de 1992 en el Estadio del Campín en el concierto de Guns N' Roses y a mí nunca se me va a olvidar esa fecha porque en ese momento yo estaba en un proceso de construcción colectiva, identitaria alrededor de esa música y entonces, digamos, esa experiencia situada, corporal, colectiva, es muy fuerte. Por eso yo en el libro también hago tanto énfasis en cómo era que se vivía el toque de la orquesta de Lucho Bermúdez en el Hotel Granada en Bogotá o en Medellín o en el Club Metropolitan. No era cualquier contexto, era un contexto de clase alta donde la música se asociaba con ciertas cosas, con un disfrute, con un entusiasmo por el despegue de la industria en Colombia, por una mayor capacidad de consumo de las clases altas, con una cierta sofisticación, porque era una orquesta que era una imitación de las big band de Glenn Miller, pero tocando porro, ¿cierto? Entonces era una cosa muy asociada al progreso. Y esa experiencia hace que yo no solamente pueda tener discursos sobre el progreso, sino que lo experimente en carne propia, la relación entre progreso y felicidad. Y en el libro le dedico pues un capítulo a eso, a cómo se va creando la asociación entre las músicas del Caribe, pero no todas las músicas del Caribe, sino esas músicas muy sofisticadas con una idea de progreso industrial y de la aparición de una sociedad de consumo. ¿Sí? Entonces las experiencias situadas sí son muy determinantes. Claro, puede que yo comparta la audición de música con mucha gente que también oye la misma música en sus audífonos. Ahí yo creo que hay un esfuerzo adicional cognitivo para sentirme parte de un grupo, que no es tan inmediato, no es tan potente, no es tan afectivo como estar en un contexto espacial compartido, como en un concierto. Como el Estadio del Campín, como el Estadio del Campín. Sí. Y lleno, sí. Bueno, ¿estás de acuerdo de pronto con algunas posturas que sostienen que estamos en una crisis de identidad? Pues algunos hablan de una crisis de identidad dado que las nuevas generaciones están como desconectadas de las músicas de tradición que marcaron nuestra historia. ¿Estás de acuerdo con esa postura? Pero si llega a haber una crisis de identidad, no creo que sea por eso, porque de todos modos las identidades se construyen todo el tiempo no es necesario conectarme con una determinada tradición para construir una identidad. Yo puedo construir una identidad con músicas que no tienen nada que ver con las músicas que en algún momento fueron marcadas como músicas nacionales. Entonces, por ejemplo, nada más en los años 30, Gustavo Santos decía que el folclore colombiano realmente era el folclore español, que no debíamos tomar como folclore esas cosas que hacían los campesinos y que hacía la gente en las regiones, que eso era horrible, que eso no tenía ningún sentido, que un folclore decente era el folclore español y que por lo tanto nosotros debíamos buscar nuestro pasado en el folclore español. Entonces, hay un gesto político ahí. ¿Cómo construyo mi identidad hacia el pasado? Es una acción política. Por lo tanto, eso no quiere decir que entonces yo esté negando la posibilidad de tener una identidad. Estoy negando esa identidad y estoy escogiendo otra. ¿Sí? Si me sale o no me sale es otra cosa, porque es que yo tampoco tengo control absoluto sobre mi identidad. Yo no tengo las decisiones soberanas de esto va a ser parte de mi identidad, esto no. No funciona así, no funciona así porque depende de las vivencias que voy teniendo y eso se me sale mucho de las manos. Pero hay un gesto político en donde pongo los acentos para construir mi historia narrativa. Entonces, una persona hoy en día que no se conecte ni con las músicas andinas, ni con el vallenato, ni con otras músicas que en el pasado han sido identificadas como músicas nacionales, por ejemplo, alguien que sea fanático de Taylor Swift, que se identifique como Swiftie y que construya su identidad a partir de ahí, yo no tengo por qué ver ahí una crisis de identidad. Hay un proceso de construcción de identidad que puede ser muy potente. Digamos, no le da una continuidad, digamos, lo que entra en crisis es la relación entre la construcción identitaria de esa persona y la idea de una identidad nacional.
porque entonces ahí no, esa construcción de identidad musical no entra a ser parte, no entra a tener continuidad con lo que en Colombia hemos construido como una identidad nacional a través de la música. Listo. Pero yo no creo que eso necesariamente conduzca a... Es que hablar de crisis de identidad en general es una cosa muy gruesa. La gente construye identidades. Ahora, sí, por donde sí creo que puede haber una crisis de identidad es que la velocidad de los cambios y de los flujos hace que cada vez sea más difícil establecer continuidades entre un pasado y un futuro. ¿Sí? Porque la identidad, como, digamos, su función narrativa es esa, es darme la posibilidad de proveerme un pasado y un futuro, darme una línea, ¿cierto? Si mi relación con la música, de hecho yo creo que estoy atravesando personalmente una crisis de identidad con la música, porque si mi relación con la música es muy atomizada, ¿sí? Entonces hago esto y cojo acá, cojo acá, de una manera que no me permite sentirme cómodo, sentir como esta es mi música y en cambio esta no es mi música. En el momento en que yo puedo decir eso, no tengo ningún problema con mi identidad musical. ¿Sí? Pero cuando hay algo que hace que yo ya no me sienta satisfecho con nada de lo que estoy oyendo y busco y no me encuentro, ahí hay una crisis de identidad, porque entonces no puedo establecer una continuidad entre algo, entre mi pasado sonoro y mi futuro sonoro, por ponerle algún nombre. ¿Sí? Pero eso es distinto a una crisis de identidad nacional en lo musical. Para hacer esa afirmación, uno tendría pues que hacer la investigación, ¿sí? Uno no puede afirmarlo sin investigarlo, entonces tocaría irse a ver si efectivamente a nivel masivo hay un número significativo de personas que tienen una ruptura con las tradiciones musicales. Yo no creo que eso esté pasando. Yo no creo que eso esté pasando. Sí creo que los medios o las redes sociales pueden estar sobredimensionando más otras cosas y, digamos, dándole menos espacio a lo que ha sido reconocido como tradiciones musicales, sí, y que eso eventualmente puede facilitar que haya muchas rupturas con un pasado musical, puede que sí, con un pasado musical compartido, puede que sí, pero tanto como para hablar de crisis de identidad generalizada, creo que no, eso creo que habría que estudiarlo juiciosamente. Sí, mencionabas algo que era la construcción de un pasado. ¿Para qué nos sirve de construir un pasado? O para sentir que pertenecemos a algo. Claro, claro, es decir, construir el pasado es supremamente importante y por eso yo valoro mucho los esfuerzos de musicólogos que están retomando, por ejemplo, haciendo catalogación o publicación o grabación de obras de compositores colombianos que no han sido tan grabados. Yo creo que eso es importantísimo. Eso hay que seguirlo haciendo, hay que fortalecer ese acervo, porque es que hay una riqueza muy grande que no se ve porque la historia que nos hemos construido musicalmente es muy lineal y muy pobre. Entre otras porque no ha habido mucha reflexión sobre el pasado musical del país. Eh, lo empieza a ver poco a poco a medida que hay más gente haciendo investigación musicológica, que eso hace unos años no se hacía, eran 2 o 3 personas. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, no porque vayamos a construir una línea de pasado que aplica para todo el mundo, entonces vamos a legislar que a raíz de estas investigaciones, entonces esta va a ser la nueva identidad nacional, entonces la vamos a construir desde ARCOP, ¿no? Nos vamos a encargar de decir cuál es el pasado musical de Colombia. No, sirve para alimentar una riqueza que de por sí es muy grande y que permite que encontremos cosas. De pronto hay alguien que a raíz de esas investigaciones descubre que le fascina cierta tendencia, cierto compositor, cierto género musical y empieza a relacionarse con eso de una forma afectiva. Entonces ofrece más posibilidades para aquello que podemos identificar como cultura musical colombiana. Entonces, reconocer esa riqueza yo creo que es muy importante, por abrir las posibilidades, no porque nos vayamos a inventar un pasado lineal. De acuerdo. Por aquí había otra pregunta, ¿cierto? Dice Javier Jiménez García, ¿cómo los festivales o fiestas como el Carnaval de Barranquilla
se convierten en escenario para la preservación y la proyección de las identidades territoriales. Profe. No, pues digamos, una de las funciones que han tenido los festivales en Colombia ha sido esa, ha sido la de la preservación y proyección de las identidades, y yo creo que la cumplen en gran medida. Yo soy partidario, bueno, el Festival de Barranquilla, claro, tiene una importancia cultural enorme, pero todos los festivales que hay en Colombia, yo soy partidario de algo que se lo oía a Carlos Miñana, y es el etnomusicólogo, y es hay un problema con los concursos, porque una cosa es un festival en el que se abre un espacio para la práctica, ¿cierto? Donde la gente puede reconocerse como otros que hacen la misma práctica, y en cambio los concursos, ya el elemento de competencia que se introduce, termina incluso modificando las prácticas mismas, abriendo una puerta al virtuosismo en prácticas en las que no hay virtuosismo. Entonces termina como introduciendo un ruido en las prácticas. Yo por eso creo que los festivales serían mejores si no tuvieran concurso. Pero los festivales yo creo que en toda Colombia cumplen un papel muy importante precisamente para proyectar las prácticas. En algunos casos lo que pasa es que hay festivales muy puristas, ¿no? Donde la música tiene que congelarse de una determinada forma y está hiperregulada y no se puede salir de ahí. Y entonces a la dinámica transformadora de esa música le toca moverse por los márgenes del festival. Es lo que pasa con el vallenato, ¿cierto? Pero no todos los festivales son tan puristas. Y sí sirven para visibilizar cosas. Lo que ha pasado en los últimos 20 años con el Petronio Álvarez es una cosa impresionante para darle una vitalidad y una repercusión a la cultura del Pacífico Sur y una presencia en la cultura nacional. Es fundamental ese papel. Yo también había escuchado a un etnomusicólogo quien decía que los festivales y los concursos de músicas populares en el mundo surgen en algún momento como una medida de emergencia, cuando la música de pronto está como tiene riesgo de desaparecer si no se incentiva de esa manera. Entonces surgen así como una preservación de emergencia. Pues sí, es que hay prácticas que por condiciones sociales, por los cambios económicos, por cambios incluso hasta geográficos, hay prácticas que empiezan a decaer, empiezan a ser minoritarias y que el festival sea un espacio en el que esa práctica puede tener cobijo y puede facilitar la interacción. Yo no lo siento, a ver, claro, tiene algo de artificialidad, ¿no? Pero ¿qué es preferible? ¿Proveer ese espacio o simplemente dejar que la práctica desaparezca? Yo creo que los festivales permiten, es decir, cuando no son demasiado puristas, sino que abren espacio para una dinámica transformadora, yo creo que cumplen una función importante. Ahora, concebir un festival como un museo congelado en el tiempo, donde la práctica no tiene derecho a ninguna transformación y solamente se espera retratar un pasado, eso me parece que está mal desde todo punto de vista. Pero es que los festivales la gente no los vive así. La gente en Colombia sobre todo se goza los festivales, ¿sí? Es un espacio que es de un disfrute colectivo y es de construcción de relaciones sociales y es de construcción de identidad y es una identidad viva, es una identidad que por estar atado a un festival no es ficticia, sino que es una identidad muy viva, afecta la vida de las personas de manera positiva. Entonces, pues yo creo que eso está muy bien. Yo creo que más bien los temas, las pocas perversidades que le salen, bueno, a veces no tan pocas, sí tienen que ver con el concurso, con concursos, con influencias políticas, por ejemplo, que en muchos festivales hay una intromisión de intereses políticos bien complicados, con la intromisión también de economías ilícitas. Digamos, obviamente los festivales no están exentos de problemas, pero yo creo que en cuanto a la pregunta que hace Javier, y es de cómo los festivales se convierten en escenario para la preservación, yo creo que pues lo hacen teniendo una continuidad en el tiempo y es importante apoyarlos y es importante que tengan permanencia
y es importante que se puedan hacer. Ahora, forzar la existencia de un festival cuando no tiene base social, tampoco. Los festivales de todos modos corresponden a unos intereses de grupos grandes de personas y está bien que eso se pueda hacer, pero yo creo que forzar festivales donde no tienen una cultura que les dé sentido, no estaría tampoco de acuerdo con eso. Y ha habido por ahí un par de casos. Y a propósito, por ejemplo, de los especialistas del tiple, la bandola, la música andina, como la gente que participa en el Mono Núñez, no habla con los especialistas, ellos aseguran que es un error academizar estas tradiciones como una medida de preservación, pues que en los conservatorios enseñen tiple, bandola, porque es de alguna manera desnaturalizarlas. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo No, en que estas tradiciones entran en la academia para poder potenciarlas o no? depende de qué forma de academización, porque las músicas andinas y los instrumentos de cuerda de las músicas andinas han estado academizados desde hace muchísimas décadas. Entonces, lo que pasa es que hay distintos niveles de academización. Yo tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de grado de maestría de la Universidad Central y la estudiante Viviana Parra, se llama. Ella quiso investigar sobre el tiple solista, la enseñanza del tiple solista en las universidades. Y dentro de las personas que entrevistó, algunos estaban de acuerdo porque muchos eran ya profesores de universidades. El tiple solista, digamos, es muy sofisticado. No cualquier tiplista hace cosas difíciles de tiple solista, requiere como unas destrezas técnicas importantes. Pero en lo que había cierta resistencia era a decir, hay una escuela de tiple, ¿no? Vamos a compartir metodologías de enseñanza para hacer una escuela uniforme de tiple. Lo que defendían no era tanto su inserción en la academia, sino la posibilidad de explorar, de que no hubiera una escuela homogénea, sino de que este maestro tiene una forma de concebir el tiple solista donde se le da más importancia a, qué sé yo, a las construcciones de acordes, a armonizar todo el material melódico con acordes todo el tiempo. Este otro maestro tiene una forma de abordar el tiple solista que es más contrapuntística, ¿sí? Y sin necesidad de homogenizar la enseñanza del tiple, pero digamos, más académico no se puede, es algo que está ya metido en las universidades. Entonces, yo al contrario creo que la academia en las músicas andinas ha producido muchas dinámicas de transformación. El movimiento de las nuevas músicas colombianas de los 2000, esto pues estaba muy permeado por la academia. Era gente que había estudiado en conservatorios y en escuelas de música y que hacía exploraciones con distintos géneros de músicas andinas. Entonces, yo no creo que lo desnaturalicen en el sentido de que ya no sean músicas campesinas. Dejaron de ser músicas campesinas desde Pedro Morales Pino, sí, y mucho antes. Entonces, esa desnaturalización, pues yo no estaría de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que hay distintos niveles de academización y si hay un nivel en que la academia puede llegar a ponerle una camisa de fuerza a procesos que se dan mejor en otros ámbitos, ¿no? Los intercambios entre tiplistas solistas se dan mejor en festivales que en el ámbito académico. ¿Sí? Es el lugar donde dicen, ay, ¿usted cómo hace esto? Ay, no, mire, yo hago esto. ¿Sí? Eso es chévere, pero es más chévere combinar los dos mundos. Sí. Si hablamos de una academización total, yo creo que todos pierden. La música contemporánea más experimental, si se academiza totalmente, pierde. La música del romanticismo, si se academiza totalmente, pierde. Ajá. Es Claro. ya mi posición. Si es que uno se pregunta si está totalmente academizado, ¿no? Pero bueno, eso es Pero eso no otro quiere decir tema. que la academia sea mala, ¿no? Pues yo trabajo en la Sí. academia, vivo toda la vida en la academia sirve para cositas. Sí. Es que Sino que si la música no sale y no se comparte y no se presta como para que viva, pues obviamente claro, sí se vuelve algo estático y pues sí, no vivo. de acuerdo. Bueno, bien, entonces ya ahí para ir cerrando, porque esta conversación estuvo muy amena y muy productiva. ¿Cómo podemos, hablando acerca de esta noción de construir pasado, más que una identidad, porque la identidad es algo constante, cómo podemos construir una identidad más consciente a partir de la música?
Uy, esa es una pregunta difícil que yo no sé si alcanzo a entender totalmente, porque, digamos, la identidad no es consciente totalmente. Es decir, hay un punto en el que yo puedo reproducir mi propia historia y decir quién soy, ¿sí? Tratar de elaborar quién soy y en esa elaboración es que construyo mi identidad, ¿cierto? Pero yo no controlo totalmente esa narrativa, ¿sí? Entonces, yo no tratar de controlarla, de hecho, cuando uno está hablando de la identidad compartida, identidades colectivas o identidades nacionales, es un problema, es tratar de imponer algo que tiene unas dinámicas que se salen del control, donde, a ver, voy a acudir a la Homi Bhabha, un teórico poscolonial de la India, en un texto que se llama Diseminación, tiempo y narrativa en los márgenes de la nación moderna, habla de lo pedagógico, que es todo aquello que dice cómo debe ser, cuál es la historia oficial, qué es lo que constituye la nación, ¿cierto? Esos discursos que nos hablan de cómo somos los colombianos y que vehiculan los medios masivos o el Estado o estos grandes aparatos, eso es como lo pedagógico, nunca cubre todo el espacio nacional. Nunca llega a ser totalmente apropiado, nunca llega a permearlo todo. Siempre está dialogando con lo pedagógico, está lo performativo, así lo llama Homi Bhabha, ¿no? Pero es todo aquello que está por los márgenes, que está disputando el sentido de eso tan hegemónico y tan central. Entonces, hablar de una identidad consciente a mí me suena a tratar de controlar algo que es por naturaleza incontrolable. ¿Sí? Ahora, si uno expresa el deseo de que la gente en Colombia esté más en contacto con su diversidad musical o con las músicas que han sido nacionalmente reconocidas en el pasado, pues eso pertenece al ámbito pedagógico. Entonces, claro, hay cosas que se puedan hacer desde el Estado para facilitar que la gente conozca más músicas colombianas, que tenga más información, que tenga más acceso. Eso yo creo que es importante hacerlo, pero no por controlar la narrativa identitaria, sino por la misma razón que decía que es chévere investigar sobre compositores colombianos, por abrir posibilidades, ¿sí? Por contribuir a la diversidad. Sí, A la diversidad no se contribuye imponiéndola, todo lo contrario. A la diversidad se contribuye haciendo cosas diversas. ¿Sí? Entonces, tratar de proteger la diversidad nacional diciendo, es que la diversidad es esta. Todo el mundo apréndase la diversidad, que es lo que está dentro de esta cajita. Pues eso es lo más antidiverso que puede haber. de acuerdo. Bueno, profe Oscar, nos pasamos el tiempo, pero Bastante. esto fue fabuloso, pues todo lo que sacamos de esta charla. Bueno, Andrés, Muchísimas muchísimas gracias gracias. por sacar el tiempo, por regalarnos esta hora y 20 minutos ya No, y de, muchísimas de- gracias a Javier, a Ruth, a Alba Rocío, a Paula, que estuvieron ahí pendientes. Muchas gracias. muy activos. Muchísimas gracias a toda esta audiencia que nos estuvo acompañando, para los que se conectaron en esta noche. Y bueno, aprovechamos también para saludar a los que de pronto van a ver esto de manera más bien diferida. Y recordamos que esto lo realizamos en alianza con el Banco de la República, con el Centro Cultural del Banco de la República, C. Medellín. Yo soy Andrés Benavides, soy conferencista y flautista de esta agrupación que se llama Ensamble Arcop. Y aquí tuvimos el honor de compartir con Oscar, hablando de identidad de músicas populares y de diversidad. Muchas gracias, Oscar, y feliz noche. Feliz noche. Gracias.